Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá en Fusagasugá, Cundinamarca, en el sector de La Pampa. Estoy con un amigo comerciante y agricultor. Él se llama Hernán Infante y pues es a quien le vamos a realizar una serie de preguntas en cuanto a la producción del cultivo del tomate. Buenas tardes, don Hernán, ¿cómo se encuentra? Nicolás, buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a realizar una serie de preguntas en cuanto a la producción del tomate y para analizar su producción. Sí. Nombre de la finca, don Hernán. La finca que yo trabajo está ubicada en el municipio de Quimbaya, Quindío, y la finca se llama El Silencio. ¿Qué dimensiones tiene la Es finca? una dimensión de 39 fanegadas. Hay 30 de lo que se trata de agricultura y el potrero para ganadería hay 9. ¿Qué producción maneja ya? En este momento tenemos sembradas 50.000 matas de tomate bajo semitecho, en el semiinvernadero, y tenemos también 20.000 matas de pimentón a campo abierto. También tenemos 12.500 colinos de entre banano y plátano. Dentro de las matas que me habla de tomate, ¿qué variedad están manejando? Estamos manejando la variedad de tomate chonto Libertador. La parcela de tomate, ¿qué dimensiones tiene? Más o menos una dimensión de unos 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas. ¿Qué distancia están manejando entre surcos y plantas? Entre surco y surco, nosotros manejamos eso en dos surcos pegados, dos surcos que van más o menos 1,20 del surco a surco, y se deja un callejón de 2,40 para manejarlo la fumigación con tractor, para fumigar los surcos. O sea, van dos surcos juntos, pero entre surco y surco va Una calle. una diferencia de 1,20 m, y entre los dos surcos va una diferencia de 2,40 para poder entrar el tractor a fumigar. Dice que el cultivo lleva cuánto de sembrado, don Hernán. Ya mes y 10 días prácticamente. O sea, ya se hizo el trasplante. Sí, claro, eso está trasplantado. ¿Para cuándo espera su primer cosecha? Por ahí para después del 10 de diciembre estaremos comenzando a cosechar ya. ¿Cuánto dura el ciclo del cultivo del tomate? A partir de que comienza usted a cultivar, a cosechar, sí, o sea, eso lleva 70, 80 días después del trasplante para comenzar Sí, sí, a señor. cosechar. Y de ahí en adelante, si usted es juicioso y tiene una mata bien sana, y la producción puede durar 3 meses. Tengo entendido que el tomate se comercializa por canastilla, ¿verdad? Sí, claro. ¿A qué precio actualmente se está Nosotros, manejando? o sea, nosotros empacamos de 22 kilos libres de canastilla, 24 con canastilla. Eso Sí. en este momento está 25.000 pesos la canastilla, un promedio de 1.100 pesos el kilo. En este momento, ¿no? Como eso varía tanto el Sí. precio. En cuanto a la comercialización, ¿usted cuenta con un transporte No, propio sí, o contrata? nosotros tenemos transporte propio o sea, para comercializarlo, para mover la Sí. carga, tenemos transporte propio. En cuanto también tiene que ver con la comercialización, ¿lo venden directamente a distribuidores o Sí, lo incluyen los vendemos, intermediarios? tratamos de evitar un poco los intermediarios. Nosotros, como también somos comerciantes, entonces tratamos de tratar de vender directamente al consumidor. ¿Qué factores considera importantes para comenzar un cultivo de tomate? Para comenzar un cultivo de tomates necesitamos adecuar bien el terreno, eh, desinfectarlo, hacer una preabonada, estar seguro, hacer análisis de tierras, de suelos, porque de todas maneras hay veces que el pH del suelo le falta o le sobra, Sí, entonces sí, uno señor. tiene que estar pendiente de esa situación para que la planta vaya vigorosa y de buen tamaño y muy sana. Listo, sí, señor. En los abonos que implementa y en qué cantidades. Por inyección fue en líquido, se les echan 3 kilos de DAP, o puede ser, sí, DAP. En cuanto a las enfermedades o plagas, ¿se le han presentado algunas en su cultivo? Sí, claro, eso no son falta, eso hay que estar controlando el minador de hoja, que es El minador, sí, señor. él es muy, o sea, Un destructor. María, eso sí es. Y él Con, está él está muy, o sea, con cuantico de descuido no se le fue el minador de hoja y esa caracha, que eso es una plaga que sí. es muy difícil de controlar, pero hay que controlarla. En la parte de clasificación del tomate, ¿cómo lo clasifican, don Hernán? Nosotros clasificamos grueso, semi, parejo, y le sacan todo, a veces que el que sale deforme, pues también va aparte, eso es más barato.
Sí. Sí, hay como 4 clasificaciones. En cuanto al personal que don Hernán sí, implementa, ¿cuántas personas son? Trabajadores. Para ese sostenimiento de 50.000 matas, eso toca tener un promedio de entre 8 y 10 trabajadores diarios. ¿Diarios? Diarios, claro. Y cuando Y viene la cosecha, eso sí, hay señor. que implementar más porque hay que recoger y hay que clasificar. Entonces hay que Clasificar y meter todavía cargar. otros 5 y cargar, claro. Claro, sí, señor. Entonces eso sería todo, don Hernán, y muchas gracias A por lo la ayuda. viejo, ahí estamos, cualquier cosa se comunica. Vale, sí, señor Bueno, don bueno, Hernán. listo, Muchas bye. gracias. Hasta luego. Bueno, bueno. Buenos días, profesores, jurados, compañeros. El día de hoy venimos a presentarles nuestro proyecto integrador de semestre, titulado Estudio experimental de factores de interés agronómico en una población de 102 plantas de tomate chonto, Solanum lycopersicum. El grupo de trabajo está compuesto por Díaz Sánchez, Angie Juliet, Forero Nicolás Santiago, Naranjo Torres Laura Sofía y quien les habla Campos Pineda Fabián Andrés. Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del programa de Ingeniería Agronómica. El proyecto integrador de semestre se enfoca principalmente en evaluar el desempeño de 2 fertilizantes, 3 sustratos y 3 variables de interés agronómico, de las cuales son longitud de la raíz, peso fresco y altura de la planta. Todos estos factores se analizan en un diseño de bloques de 2×3 para dar explicación a los diferentes objetivos propuestos, con el propósito de mostrar una diferencia en cada uno de ellos. ¿Listo? En cuanto al objetivo general, consiste en realizar un estudio experimental de variables de interés agronómico en una población de tomate Solanum lycopersicum, que se encuentra en un suelo franco arcilloso y 2 sustratos, suelo con humus y suelo con cascarilla, que se evaluarán en 2 tipos de fertilizantes de distinta composición. Objetivos específicos: caracterizar climatológicamente el lugar en donde se encuentran las plantas, realizar un estudio socioeconómico acerca de la producción y comercialización del producto, establecer un sistema de riego de manera teórica apta para la plantación de plantas de acuerdo con los requerimientos básicos de esta especie, implementar un modelo estadístico acorde a la investigación realizada con los diferentes resultados y, por último, analizar las distintas características químicas y físicas del suelo con los sustratos implementados. Continuando con la metodología, encontramos estas divididas en 4 fases. La primera es inicio, planeación, ejecución, control y seguimiento. En la metodología de inicio se dividieron en 2 actividades, la que fue selección del equipo y selección de cultivo a trabajar. En cuanto a la de planeación, en esta fase se definieron todas las actividades por desarrollar que nos permiten desarrollar un correcto PIS. En cuanto a la ejecución, allí se encuentran todas las actividades ya realizadas durante la semana 1 a la semana 9, las cuales fueron siembra, trasplante, aplicación de fertilizantes y toma de datos. Y en seguimiento y control se realizó un seguimiento del cultivo por medio de toma de datos que permitió controlar e identificar la edad fenológica de ellos. Desarrollo al objetivo de agroclimatología, vemos la localización de la vereda La Palma Alta. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Cuenta con un área aproximada de 15.481 metros cuadrados y pues en cuanto al clima es subtropical. La temperatura media anual es de 19,4 grados centígrados aproximadamente, lo cual pues es favorable para el desarrollo de las plantas de tomate. Para la humedad se puede observar que los meses más relevantes para la caracterización climática fueron septiembre, octubre y noviembre, puesto que fueron los meses en los cuales se realizó el proyecto integrador de semestre. Consultando también la página de MeteoBlue y según sus resultados y sus gráficas, vemos que en el mes de octubre se obtuvo la mayor precipitación con 103 milímetros y 22,6 días promedio, factor que influyó mucho para el desarrollo de las plantas de tomate. Continuando con el resultado del estudio socioeconómico, a continuación se presenta un costo de producción de un cultivo de tomate, el cual es de 12,8 hectáreas. En cuanto a su rendimiento, son 75.242 pesos. En cuanto a los costos de producción, allí se encuentra lo que es mano de obra, maquinaria e insumos, que fue un total de 47.665.478 pesos. En cuanto al precio pagado al productor, es el total de las canastillas por el total de precio de cada una, el cual son 867.436.771 pesos. En cuanto a los ingresos, son los ingresos económicos
que le llegan al productor, y en cuanto a la utilidad son los ingresos menos los costos de producción, el cual fue un total de 143.147.713 pesos. Y continuando con la siguiente gráfica, se puede evidenciar la participación de los costos directos e indirectos. Cabe recordar que el total de los gastos fueron 47.665.478 pesos, donde la mano de obra pertenece el 66% de este total, los equipos y materiales el 10%, los arriendos el 3%, insumos un total de 19% y asistencia técnica un 2%. En cuanto a las encuestas aplicadas, cabe resaltar que fue un total de 30 productores los encuestados, donde el 23.3% coinciden que no tienen un transporte privado para la comercialización de su producto, siendo así un gasto adicional. Y el 76.6% restante cuentan con un transporte privado. En cuanto al nivel educativo, cabe resaltar que el 53.3% de los productores encuestados tienen un nivel de educación de secundaria y secundaria sin concluir, y tan solo el 10% de los productores encuestados tienen un nivel de educación superior. Concluyendo con el gráfico anterior, se puede coincidir que el 86.6% de los productores entrevistados afirman que el causante de variación del precio de su producto es la oferta y la demanda. En cuanto al terreno de su cultivo, se puede decir que el 66.6% de los productores trabajan tierras propias y el 33.3% restante trabajan con tierras arrendadas. Bueno, ya para darle cumplimiento al objetivo propuesto para el CADE de hidráulica, riegos y drenajes, el grupo del proyecto integrador de semestre estableció de forma teórica un sistema de riego por goteo para las plantas. Entonces, donde tenemos donde tenemos tubería principal, lateral y 6 líneas de riego. Como un plus que se le dio a este objetivo es que se hallaron las necesidades netas y las necesidades brutas de la planta en milímetros por día, arrojando que las necesidades netas para la planta son 3.68 milímetros por día y las necesidades brutas de la planta son 3.52 milímetros por día. Otro dato más que se añadió fue el área máxima en metros cuadrados, que se halla por medio de una multiplicación, multiplicando el caudal total de los emisores por 3.600 por 24 dividido las necesidades brutas, lo cual nos arroja que es 6.222. El caudal de sistema o presión de operación, para esto pues establecimos que cada uno de los goteros que se piensan trabajar trabajan a una presión de 15 metros columna de agua, y la separación entre goteros por línea es de 15 centímetros, más aparte de esto la separación entre cada una de las líneas de plantas es de 60 centímetros. Por parte de los cálculos de modelos de riego, tenemos un total de 102 plantas, se establecieron 3 lotes o 3 módulos, y cada uno de los módulos alberga un total de 34 plantas. Ya por último, y para terminar con el diseño hidráulico que se estableció, como dije anteriormente, el caudal del emisor, de cada uno de los emisores o cada uno de los goteros, nos arroja que son 8 litros, que pueden trabajar hasta 8 litros por hora. Dándonos así, tomando este dato, que el total de los emisores serían 800 litros por hora. Lo que quiere decir que son 0.00222 metros cúbicos por segundo. Como dije, se establecieron 6 líneas de riego y cada una de estas posee 17 emisores cada uno, dándonos un total de 102 goteros. Para la tubería principal se estableció una tubería de 40 milímetros, para la tubería lateral una tubería de 32 milímetros, y por último para la tubería la tubería de la línea del riego es de 25 milímetros. También aparte de esto se establecieron las pérdidas
de cada una de las tuberías por la fórmula matemática de Hansen-Williams, que propone Hansen-Williams, la cual nos dice que la pérdida es igual a 10.674 por el caudal total en metros cúbicos por segundo elevado a la 1.852 dividido el coeficiente de variación elevado a la 1.852 por el diámetro de la tubería elevado a la 4.871. Y toda esta operación se multiplica por la longitud que ocupe cada una de estas tuberías, dándonos así que la pérdida en la tubería principal es de 0.0295 metros columna de agua, la pérdida en la tubería principal es 0.0220 metros columna de agua, y por último la tubería de la línea de riego es de 2.226 metros columna de agua. En cuanto a los resultados obtenidos de acuerdo al modelo estadístico implementado por bloques al azar, la variable de respuesta altura depende de un 59% de los tratamientos. El modelo que se implementó se ajusta en un 56% y la homogeneidad de estos datos en un 25,3%. De acuerdo a los datos que se obtuvieron, el sustrato suelo con cascarilla fue el que tuvo más diferencia significativa en la variable altura. Y en cuanto a los tratamientos estudiados, el tratamiento NPK 10-30-10 mostró diferencias significativas, al igual que el Boccacci con una menor significancia. En cuanto a la variable de longitud de la raíz, esta depende de un 87% de los tratamientos. El modelo también se ajustó en un 84% y la homogeneidad de los datos fue de 25%. De acuerdo a una prueba realizada, el tratamiento que más diferencia obtuvo fue el NPK 10-30-10 con la igualdad entre medias de 7,16. También se puede decir que el suelo o el sustrato que más tuvo diferencia en cuanto a la longitud de la raíz fue el suelo con cascarilla. Ya por último, para la variable de peso fresco de la planta, esta depende de un 72% de los tratamientos aplicados, con una homogeneidad de 54,8. También existe una diferencia significativa entre los sustratos aplicados y los tratamientos a esta planta. La prueba de Tukey nos mostró que en cuanto a los tratamientos, el fertilizante Boccacci fue el que tuvo mayor diferencia. Y en conclusión, el tratamiento Boccacci mostró diferencia significativa en cuanto al peso de la planta. Por último, el sustrato que más obtuvo diferencia fue el suelo con cascarilla, ya habiendo estudiado el peso fresco de cada planta seleccionada. Para realizar y concluir el objetivo propuesto para el CAI de suelo, se realizó una calicata con el fin de conocer las propiedades físicas y químicas del suelo. Y bueno, esta caracterización la basamos sobre la guía práctica para la caracterización del suelo y del terreno, propuesta por estudiantes de la Universidad Nacional de la sede de Palmira en el año 2015 en su segunda edición. Como un poquito de la metodología les cuento que se realizó una calicata de 80 centímetros de profundidad con una cajuela de 60 por 60 y en propiedades encontramos que la textura era franco-arcillosa, el color en húmedo era, según la tabla cromática, era entre 3 y 4, no presentó moteados a la profundidad de 80 centímetros y tampoco presentó capas pedregosas. La estructura de este suelo es granular y muy suelta. La profundidad efectiva nos dieron que era 80 centímetros, ya que a esta profundidad se introdujo un cuchillo en el horizonte y el cuchillo entraba fácilmente, entonces el suelo no estaba compactado y era muy suelto. La capacidad de drenaje interno es muy buena según la caracterización y la capacidad de drenaje externo es moderada. Y por otra parte encontramos que la densidad aparente del suelo es 1.3 toneladas por metro cúbico. Los obtenidos en nuestro proyecto integrador de semestre se va a realizar la discusión. Sobre un estudio realizado en el año 2011 sobre los efectos del tomate Solanum leucopersicum, fertilizantes como el Boccacci tienen un efecto progresivo y acumulativo
Es decir que aparte de mejorar la nutrición de la planta, también va a enriquecer el suelo donde se encuentre. Por otro lado, también vemos otro estudio realizado por López en el 2012, en donde refutan esta hipótesis en la que plantean que el fertilizante Bokashi efectivamente pues sí presenta un mejoramiento y un mejor rendimiento en cuanto al crecimiento, el vigor y la producción en el cultivo de tomate. Continuando con la discusión de resultados en suelos, se dice que según Corrandini 2017, el tomate es una planta que no representa altos niveles de exigencia en cuanto a las características específicas del suelo, pero en dicho estudio citan que los suelos con estructuras francas y granulares para favorecer el sistema radicular de la planta no refuta que el suelo en donde se realizó la caracterización posee estructuras similares a las del estudio realizado por nosotros. Por otra parte, en un estudio realizado por Fonseca en 2015, un estudio que realizó para la Cámara de Comercio de Bogotá llamado Manual Práctico para el Cultivo de Tomate, citan en su artículo que el pH apto para la planta oscila entre 6 y 7, pero aquí en el campo estudiado nos arrojó 5 en pH, tendiendo a una ligera acidez, al igual que se contrasta con otro estudio que también en el suelo posee altos contenidos de materia orgánica. Finalizando con la parte de conclusiones, de acuerdo con la información obtenida de diferentes fuentes meteorológicas, se puede concluir que el clima influyó mucho en el desarrollo de las plantas. La precipitación abarca uno de los factores que más relación tiene en cuanto al desarrollo y sostenibilidad de estas. La nubosidad y el viento también traen ventajas y desventajas en los cultivos y a las plantas en general, puesto que influyen en su crecimiento y su vigorosidad. También se puede decir que en la vereda La Palma se pudo observar que en el mes de octubre hubo días muy nubados y con precipitaciones que ocasionaban a las plantas de tomate un poco de decadencia por la temperatura que estos factores consigo traen. Adicionalmente, se puede concluir que sí existe una diferencia significativa de los sustratos y tratamientos en cuanto a la variable longitud de raíz. También el tratamiento NPK 10-30-10 mostró una mayor diferencia en cuanto a la variable dependiente de la longitud de raíz. Existe una diferencia significativa de los sustratos y tratamientos con respecto a la variable de peso fresco. Por otro lado, vemos que el sustrato tierra con cascarilla en las plantas se logró desarrollar de una mejor forma en cuanto a las variables que se midieron, las cuales fueron el peso fresco, altura y longitud de la raíz. Según los resultados obtenidos en la encuesta, se puede concluir que el 23,3% de los encuestados no poseen o no tienen un medio de transporte para movilizar su producto a su destino. Y bueno, lo que les implica un costo adicional a la hora de comercializar el producto, que se ve reflejado en el margen o en los costos que tenga la producción. Y tan solo el 10% de los productores entrevistados cuentan con un nivel de educación superior, ya sea técnico o profesional.